Los cristianos debemos estar vigilantes contra los falsos maestros, sobre las cuales el Nuevo Testamento nos advierte muchas veces en muchas partes. Muchas personas aún en la iglesia invitarán en realidad a que los falsos maestros estén entre ellos. El mismo ejemplo lo tenemos, amados hermanos, donde dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque estarán insatisfechos ¿con qué? ¿Con qué se siente insatisfecho hoy la gente? Con la verdad. Nadie quiere saber la verdad. Les molesta escuchar la verdad. Es por eso que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias falsos maestros, porque estarán ellos insatisfechos con la verdad y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a los cuentos. Nosotros, por lo tanto, hermanos, nos dice la palabra, seamos sobrios en todo. Nos advierte Pablo procurando que nosotros debemos estar vigilantes acerca de cualquier enseñanza que no sea conforme a la Escritura. Las 4 primeras cosas sobre las que debemos velar son negativas, indicando que debemos de velar con el fin de evitarlas, hermanos. De evitarlas. ¿Sabe por qué? Porque nos van a dañar. Nos van a dañar. Pero el Nuevo Testamento también nos da algunas cosas positivas que debemos procurar, cosas que nos fortalecerán, cosas que nos ayudarán, y son 2. Jesús nos recomienda en Marcos capítulo 14, versículo 38, velemos y oremos para no caer en tentación. La oración, amados hermanos, nos fortalece en los caminos de Dios. ¿Es así o no es así? Y así como nos protege contra las enseñanzas de Satanás, nos ayuda. La oración, hermano, no es simplemente un ritual al azar en el que los cristianos fieles deben participar diligentemente. Los cristianos debemos estar también vigilantes, no tan solamente con la oración. ¿Sabe usted que la oración, una iglesia sin oración, es una iglesia, amados hermanos, muerta? Aleluya. Es una iglesia muerta, hermanos. Una iglesia sin oración no tiene poder de Dios. Una iglesia sin oración hace frente al pecado. Una iglesia sin oración no filtra realmente. No tiene vida de piedad, no tiene vida en esencia en la presencia del Señor. Los cristianos debemos también estar vigilantes con respecto al regreso de Cristo. Gloria al Señor. Los 2 grandes motivos, hermanos, que tenemos para vivir fielmente nosotros, amados hermanos, es y recordar lo que Él hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros. Y esperar con confianza su segunda venida. ¿Anhelas tú la venida del Señor? ¿Oras constantemente porque el Señor venga? ¿O le dices, Señor, todavía no, porque tengo planes personales que hacer? Aleluya. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, velemos. Iglesia, vela. Aleluya. El Señor viene pronto. Una iglesia sin oración, una iglesia que no está velando, hermanos, no es digna de ser llamada iglesia. Una iglesia que no espera a su Señor, el retorno de su Señor, no es digna de ser llamada iglesia. Misericordia, Señor.
El Señor nos llama a estar firmes. Este es otro principio para una vida cristiana eficaz. Y es permanecer firmes en la fe. ¿Sabe usted, hermano, que los corintios, como muchos efesios y muchos de nosotros, eran llevados por doquier de doctrinas de vientos, hermanos, de doctrina, de un lugar para otro? No estaban dispuestos a adoptar una posición firme en muchas cosas, hermanos. Muchos creyentes están en la misma situación hoy en día. ¿Cómo está nuestro corazón? Para ellos poco era cierto y absoluto, pero mucho era relativo y tentativo. La fe, amados hermanos, es algo inalterable. Es algo inalterable puesto que ha sido dada una sola vez a los creyentes. Y estas verdades inmutables, hermanos, son las verdades del Evangelio. Son las verdades del Evangelio porque proceden de Dios. Y estas no pueden ser alteradas. La falta de firmeza en la fe, hermanos, convierte a los creyentes en niños. Niños que son fácilmente llevados y arrastrados al pecado, al error, a la falsa doctrina. Son arrastrados por vientos de doctrina que soplan contra la iglesia. Aleluya. Y ahora, para mantenerse firme en la fe, hermanos, es necesario conocerla. ¿Conoce usted su fe? Quien no conoce la doctrina puede ser engañado fácilmente. Es por eso la urgente necesidad, hermanos, de enseñar la doctrina a la iglesia y que ésta disponga con Biblia en mano ser adoctrinada. Eso es lo que falta hoy en día en muchas congregaciones. Mucha danza, mucha lengua, muchos fuegos artificiales, mucho humito, muchos apóstoles, muchos profetas, poca palabra. Y como dijo un pastor, mucho grito y poca unción. Aleluya. Predicar la palabra es propia del liderazgo de la iglesia. El pastor debe proveer la enseñanza bíblica correcta para los creyentes. Y no se trata de predicar algo de la palabra, sino toda la Escritura. Toda la Escritura. Hermano, predicar en la iglesia para creyentes no es exponer la Escritura simplemente o enseñarla sistemáticamente. No, amados hermanos. Sino que es darla como un mensaje que Dios encomienda a un servidor que ha seleccionado para hacer esa tarea. Y esa es una proclamación hecha en el nombre de Dios. Aleluya. Esto tiene que ver con la transmisión de un mensaje fundamental. Con la transmisión en el sentido de lo que está establecido por Dios, determinado por Dios, que debe ser aceptado y que debe ser obedecido tal como es. Es por eso que lo único que debe predicarse en la iglesia es la palabra del Señor. En la Escritura. Pocos tienen hambre y sed de la palabra del Señor, preocupados de simples cosas. Que no me gustó la alabanza, que el bautismo de infante, que esto otro. ¿Y tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con la palabra del Señor? Ese es el problema del cristiano del siglo XXI. Se preocupa por cosas tan simples, tan pequeñas, y deja de lado las fundamentales, las esenciales. Por eso tenemos tanto inmaduro en las congregaciones.
tantos falsos profetas, tantos falsos maestros, tantos falsos pastores. Y a la gente pareciera gustarle aquello. A la gente le gusta que le metan el dedo en la boca y lo engañen, hermanos. No seas así. Estás firme. Firme en tu fe. Vela por tu fe. Lo único que debe predicarse en la iglesia es la palabra del Señor. Y el púlpito, muchas veces en iglesia, ¿sabe a qué se reduce? Se reduce simplemente a charla, a reflexiones motivacionales que llegan a ser, amados hermanos, simplemente vana palabrería. Te va a ir bien. Decláralo, decrétalo. ¿Por qué no declaras mejor tu pecado? ¿Por qué no declaras mejor tu falta de oración? ¿Por qué no declaras mejor tu falta de relación con Dios en vez de andar pidiendo plata, casa, auto, prosperidad? Eso es lo que necesita el pueblo de Dios hoy en día. La iglesia no está para ser entretenida, hermanos. No venimos aquí para entretenernos, para filtrar el culto. No. No es así. La iglesia está para ser instruida, para ser capacitada en los caminos de Dios. Hermanos, hoy la palabra de Dios está siendo reducida a lo mínimo, a una mínima expresión. Mientras progresan en la misma medida otras cosas que en un sentido sí son aptas para el culto, pero aún así no son en modo alguno sustitutivas de la palabra de Dios. La iglesia necesita instrucción bíblica. Hoy muchos tratan, hermanos, muchos tratan hoy de fundamentar el culto en la alabanza de los creyentes, enseñando una media verdad que no deja de ser mentira. ¿Cuál es esa media verdad? Que la alabanza es el trono sobre el que Dios se manifiesta, nos hace parar los pelos, donde se manifiesta su presencia en la congregación, olvidando que la alabanza no es otra cosa, hermanos, que la respuesta del pueblo a la voz de Dios. Es la palabra del Señor, es la voz de Dios, es la palabra la que debiera abrir nuestros cultos cristianos. El pueblo del Señor se reúne para oír lo que Dios tiene que decirle y no para decirle lo que Dios quiere que tú quieras. No es el pueblo de Dios quien invita a presentarse a Dios en el culto, es al revés. Es Dios quien nos convoca. ¿Qué es lo que hacemos al principio en el culto? No, hermanos. El llamado a la adoración. Es Dios que nos convoca, es Dios que nos llama a la adoración. Él nos hace el llamado a la adoración. Satanás no puede arrebatarnos la fe salvadora, pero sí puede, y a menudo lo hace, oscurecer el contenido de nuestra fe. Las doctrinas sanas y sólidas de la palabra de Dios. Esas cosas se oscurecen cuando no estamos firmes en la fe. Si no nos aferramos con firmeza, hermanos, a las interpretaciones correctas de las Escrituras, nosotros podemos caer con facilidad, amados hermanos, en formas de pensar equivocadas, erradas, en creencias erróneas, en comportamientos incorrectos. Y al parecer muchos de los corintios se habían llegado a considerar la verdad de Dios como necedad, dejándose corromper por la influencia de sus amigos, de sus vecinos incrédulos. Hermanos, si tenemos que estar firmes en la fe, debemos ser instruidos en la palabra. Fuera de ella tú no vas a estar firme. Por muy optimista que te sientas, me va a ir bien en la vida. Si no es en la Escritura, no te va a ir bien, hermano.
Despierta. Vas caminando, vas corriendo un precipicio. ¡Te vas a caer! Arrepiéntete de tu pecado. Examinarlo todo y juzgándolo todo por la palabra de verdad de Dios con sus normas. Hermanos, debiéramos orar por nosotros. Debiéramos orar por la iglesia de hoy como lo hizo Epafras. Oraba por los colosenses. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiera. Colosenses 4:12 para que lo lean. Esa deberá ser nuestra oración. ¿Estamos orando así? ¿Estás orando así? Amén. Poco amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sigue perseverando. Sigue perseverando, hermano. Siga perseverando. Sigamos perseverando en la oración. Dios le bendiga, hermano.